Están en la amigable compañía de la estación de Radio Ondero Balear. Gracias por acompañarnos. Nos ilusiona. Oh mi Dios, Padre altísimo y compasivo. De tu gran bondad te pedimos, que contengas estos tiempos desquiciados contra los que tenemos que luchar. Concédenos buen tiempo para la batalla. Benignamente escúchanos como isleños que acudimos a ti. Para que, armados de tu poder, podamos avanzar de victoria en victoria. Aplastar la opresión y la vileza de nuestros enemigos. Y así poder establecer la paz y la justicia entre las mujeres y hombres de nuestra sociedad balear. Amén. Corría el año 1792 y más concretamente el día 15 de junio, cuando un político norteamericano escribía a John Garland Jefferson lo siguiente: I am sure that in estimating every man's value, either in private or public life, a pure integrity is the quality we take first into calculation, and that learning and talents are only the second. Lo que podría traducirse como: estoy seguro de que al estimar el valor de cualquier hombre, tanto en la vida pública como en la privada, lo que primero tomamos en consideración es que sea de una integridad pura, y solo en segundo lugar consideramos su aprendizaje y talentos. Las palabras del político norteamericano tendrían que ser objeto de cuidadosa reflexión. Tanto lo que sabe una persona como el talento que pueda tener son, sin ningún género de dudas, muy importantes. Se trata, desde luego, de cualidades que tienen que ser sopesadas de manera inteligente porque están dotadas de un valor indudable. Con todo, tanto en la esfera pública como en la privada, la integridad es más relevante. Y lo es no solo porque de ella dependen más situaciones que del talento, sino porque también de ella derivan para la sociedad el bien y el mal. Una persona íntegra no prostituirá las buenas causas ni tampoco defenderá las perversas pretendiendo que son nobles. De una persona que carece de integridad se podrá esperar cualquiera de esas perversas conductas. Por cierto, el político en cuestión se llamaba Thomas Jefferson. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el inmenso negocio económico que son los menas o menores no acompañados para distintos estratos sociales. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, España se ha convertido en la primera puerta hacia Europa de inmigrantes ilegales gracias a su política de puertas abiertas, de concesión de sanidad universal gratuita y de entrega de pagas sociales, no solo por el gobierno que preside Pedro Sánchez, sino también otros gobiernos municipales y regionales. Segundo, en el año 2018, el número de inmigrantes ilegales detectados superó los 65.000, de los que al menos una décima parte eran menas llegados por mar. Tercero, esta cifra de menas implicó un aumento de casi un 160% respecto al año anterior. Cuarto, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio del Interior, 2018 cerró con 13.012 personas en el registro de menores extranjeros no acompañados o menas. Quinto, más de la mitad de los menas que ingresan en centros terminan abandonándolos y comienzan a buscar un domicilio para desde él solicitar las distintas ayudas sociales que entrega gratuitamente España. Sexto, en no pocos casos, los centros de menores, como son las situaciones en Ceuta, Melilla, Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana, muestran no solo un enorme número de magrebíes, sino que además están desbordados. En no pocos casos hay localidades, como Buñol, que han sufrido en los 2 últimos años una espiral delictiva consistente en agresiones sexuales, robos y reyertas relacionada directamente con la presencia de menas. Séptimo,
En el caso de Cataluña, los Mozos de Escuadra y la Guardia Urbana de Barcelona señalan que casi todas las detenciones que practicaron por hurto entre los 13 y 18 años en Barcelona en el 2018 estaban relacionadas con menas. Octavo, ese aumento espectacular de la delincuencia se ha producido también en otros municipios catalanes como Castelldefels, donde ha habido incluso enfrentamientos entre los vecinos y los menas que también han agredido sexualmente a chicas en manada. Noveno, a este panorama delictivo, ciertamente inquietante, se suma la acción de las ONGs que colaboran con los menas para que se traigan a sus parientes a España, apelando a la reagrupación familiar, así como a empadronamientos masivos de marroquíes en pisos alquilados por ONGs como vía para conseguir beneficios y ayudas sociales. Décimo, estas ayudas sociales varían. En el caso de Valencia superan los 500 euros al mes y en el de Cataluña se acercan a los 700. A esos gastos se suman otros como la tarjeta sanitaria de asistencia gratuita y universal o los gastos educativos. Undécimo. Los menas siguen llegando de manera masiva y creciente a España porque también conviene a los intereses de otras instancias y ese interés es fundamentalmente de carácter económico. Duodécimo. Así, el pasado otoño, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó un presupuesto de 40 millones de euros para repartir entre las comunidades autónomas para cuidado de los menas. Décimo tercero. Igualmente, otra partida de 13,6 millones de euros fue aprobada para el Ministerio de Sanidad en relación con los menas. Décimo cuarto. Este dinero se reparte entre entidades que se aprovechan directamente de los fondos extraídos por la agencia tributaria de los bolsillos de los contribuyentes. Así, por citar otro ejemplo, en Madrid se puso en marcha un centro de menas hace pocas semanas con capacidad para 26 menas y al que se le asignó un presupuesto de 1,7 millones de euros al año. Decimoquinto. Esta situación es sufrida por todas las comunidades autónomas, de tal manera que, por ejemplo, en el municipio de Miranda, en Asturias, se ha abierto por sorpresa un nuevo centro de acogida de menas en el que convivirán 18 menas que contarán con 18 monitores, 6 en cada turno, y que costará solo en nóminas 360.000 euros anuales, mucho más de lo que se gasta proporcionalmente en la educación de españoles. Decimosexto, el trabajo de monitor de menas está muy bien remunerado y además requiere muy pocas cualificaciones. En muchísimos casos, además, los menas se escapan durante días del centro y nadie da aviso de lo que ha sucedido. Decimoséptimo, las ONGs que se aprovechan de la situación de los menas suelen ser mayoritariamente o bien de entidades católicas o bien de entidades relacionadas con políticos. Decimoctavo, así, en el caso de Blanca Arbel, alcaldesa de la Esquerra Republicana de Cataluña de Canet de Mar, se da la circunstancia de que recoge menas en la casa de colonias de su familia, cobrando en torno a 155 euros por menor y día, lo que equivale a 8.000 euros al día de facturación bruta y prácticamente 3 millones de euros al año. Decimonoveno. Precisamente, uno de los jóvenes acusados de violar hace unos días a una menor en esta localidad y realizar una grabación de la agresión sexual se alojaba en este albergue. Vigésimo. Como es sabido, los violadores menas fueron condenados a 3 meses de régimen cerrado por su presunta participación en el delito sexual. Y vigésimo primero, a todo lo anterior se suma también que en Marruecos existen mafias que se lucran trasladando masivamente menas a España. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el caso de 4 primos de la localidad marroquí de Kenitra que tienen una agencia de viajes encubierta para gestionar la llegada masiva de menas principalmente a Cataluña. La situación de los menas constituye uno de los mayores y más caros escándalos de la España actual. Lejos de tratarse, como se insiste, en un problema humanitario que ha de ser afrontado con gastos crecientes por parte de la Administración, en realidad constituye un entramado de intereses bastardos que, como siempre, paga el conjunto de los ciudadanos. En primer lugar, se encuentran las mafias marroquíes que trasladan a España a los menas.
Para ellas, constituye un inmenso negocio que los distintos gobiernos españoles acepten mantener sin trabajar a estos colectivos no solo parasitarios, sino muchas veces altamente peligrosos. De esa manera, estas mafias pueden dedicarse lucrativamente a proporcionar el paso hacia el paraíso español donde todo te lo dan y desde donde además puedes traerte también a tu familia de Marruecos. En segundo lugar, se encuentran las ONGs que se ven beneficiadas por la lluvia de millones procedentes de las distintas administraciones. En su inmensa mayoría, esas ONGs que pretenden presentarse cargadas de las mejores intenciones y de los más elevados ideales, pertenecen a grupos políticos o a la Iglesia Católica, constituyen un negocio verdaderamente extraordinario y reciben por cada mena cantidades que no se gastan ni por aproximación en los estudiantes o los pensionistas españoles. Finalmente, están los aparatos de los partidos que pueden elaborar pesebrales aún mayores en el seno de la administración, siquiera para servir de puente con las ONGs que se llevan el dinero que la agencia tributaria roba a los contribuyentes. Por añadidura, no se trata solo de este inmenso universo de negocios pingües que se nutren de presupuestos públicos. A todo hay que añadirle el impacto verdaderamente pavoroso que los menas causan en la sociedad española. El número de agresiones sexuales, de reyertas, de lesiones o de robos en España está directamente relacionado con la política de los menas, y todo indica que el problema no dejará de aumentar gracias al efecto llamada provocado por el inmenso dinero que la administración les entrega por el único motivo de entrar ilegalmente en España. Al final, lo aterrador de esta situación es que en el fondo nace de una pasmosa falta de integridad. Nadie niega el talento o la habilidad de las ONGs para hacerse con el dinero público, o de los políticos para exprimir esos fondos de los ciudadanos, o de los marroquíes para seguir exportando a España a centenares de miles de sus conciudadanos. Pero lo que resulta angustioso es la inmensa falta de integridad que se aprecia en todas y cada una de estas instancias. Es la falta de integridad de una administración y de unas mafias marroquíes dispuestas a parasitar España. Es la falta de integridad de los políticos dispuestos a sangrar a los ciudadanos para mantener parásitos de los que esperan que algún día lleguen a votarlos. Y es la falta de integridad de unas ONGs que podrán presentarse como católicas o progresistas, y ciertamente lo son, pero que en realidad solo persiguen su beneficio sin importarles lo más mínimo el inmenso daño que ocasionan a una sociedad que las alberga y además las sostiene con su dinero. Ciertamente no se equivocaba Jefferson al afirmar que en la vida pública y en la privada lo más importante es la integridad. Esa característica que brilla tanto por su ausencia en gobiernos, en políticos, en mafias y en ONGs católicas y progresistas. El caso de los menas es, a fin de cuentas, uno de tantos. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 2 millones de euros. Y no se engañen, una buena parte de ese dinero va a parar a sostener a parásitos que entran ilegalmente en España, de los que se lucran las más distintas instancias y a los que se conoce como menas. Están en la amigable compañía de la estación de Radio Ondero Balear. Gracias por acompañarnos. Nos ilusiona. Hay una segunda faceta de lo que está ocurriendo con la celebración del orgullo gay, y directamente contado por algunos de los que han estado siempre sistemáticamente defendiendo los derechos de los homosexuales, y decían: esto se ha convertido en una especie de monopolio de 3 organizaciones y están cobrando absolutamente por todo. Se utilizan las calles, se utilizan plazas, pero alguien se lleva el dinero por ocupar una plaza, por ocupar una calle, un escenario que está en una plaza. ¿Por qué cobra usted? ¿Esto cómo se concede? Bueno, está surgiendo de hecho una crítica que ha cuajado ya en una cosa que se llama el orgullo crítico, y evidentemente no son heteropatriarcas, no, son homosexuales que lo que dicen es que tiene que haber una celebración del orgullo gay, como ya se ha implantado en España, pero que tiene que haberla neutral, que no puede ser discriminatoria, que no puede haberse convertido en un negociete de 3 asociaciones, o qué casualidad, las que reciben además más subvenciones. Se podría analizar por qué reciben esas subvenciones, pero bueno, en esta ocasión le ha tocado a Ciudadanos.
El resto es que prácticamente ya ni lo intentan. O sea, el Partido Popular ni intenta prácticamente ya tener presencia. ¿Por qué? Porque según ellos, un partido como Ciudadanos que pacta con Vox, al que ellos califican de extrema derecha, no tiene derecho a estar, porque según ellos no puede ser de derechas y homosexual. Toma ya la simplificación de la historia. ¿Y por qué dicen que no puedes estar con Vox? Dice, es que Vox quiere restringir los derechos de los homosexuales. Bueno, ustedes háganse el planteamiento, me refiero a los colectivos que están mandando en estos momentos en el orgullo gay, hagan los planteamientos que ustedes quieran. Pero si es un partido democrático admitido en el sistema plural de partidos de España, ustedes no tienen nada que decir. Nada que decir. Y dos, si tienen algo que decir, ¿por qué no lo hacen de una forma realmente ecuánime? Es decir, ustedes se pasean y no tienen ningún problema en tener carrozas, por ejemplo, de Podemos. Podemos, su jefe lleva recibiendo no sé cuánto tiempo hace dinero de un país que se llama Irán, donde no es que maten a los homosexuales, que después de matarlos los cuelgan de grúas. Eso, por lo visto, no les genera ningún problema. Es decir, ellos pueden convivir perfectamente con una carroza de Podemos. O Podemos, un partido que se niega a criticar, por ejemplo, la dictadura cubana. No tienen ningún problema. Cuba se hizo famosa no solamente por matar a los homosexuales, sino por meterlos en campos de concentración donde bajo un cartel que ponía el trabajo os hará hombres, los condenaba a trabajos perpetuos. Bueno, a trabajos forzados. Estos no tienen ningún problema en ir con carrozas de Podemos, sí tienen problema en ir ni siquiera con la gente de Vox. No, con todo aquel que roce o se acerque a Vox. ¿Qué te parece la polémica? Pues a mí me parece enormemente triste que se desperdicien ocasiones para reivindicar la libertad, porque efectivamente España es uno de los países donde uno puede ser homosexual sin ningún tipo de problema, donde tienen sus derechos reconocidos y donde a nadie le importa lo que hace cada uno con su vida sexual. Los españoles somos extraordinariamente tolerantes en ese tema, pero somos una excepción dentro del mundo. Occidente es una excepción dentro del mundo. En el mundo hay 67 países donde ser homosexual sigue siendo delito. En 11 países ser homosexual te puede implicar la pena de muerte. En otros 5 países ser homosexual te puede llevar aparejado una condena a cadena perpetua. Y en el resto, hasta los 67, pues las penas van desde 1 año hasta 30 años de cárcel por ser homosexual. Entonces, a mí me parece que lo que debería hacerse, además de mostrar cada uno el orgullo por lo que le da la gana, pues sería aprovechar determinadas fechas para reivindicar la libertad de aquellos que todavía no la tienen, que son los homosexuales de otros países. Pero claro, ¿cómo reivindicas la libertad de los homosexuales en esos 11 países islámicos donde ser homosexual te puede llevar a la muerte? Si tienes a un Podemos cuyo líder trabaja para la cadena de televisión pública del régimen iraní que ahorca homosexuales en las grúas, pues es muy complicado. Con lo cual, ¿qué hacen? En lugar de dedicarse a defender los derechos de los homosexuales allí donde no existen, se buscan enemigos ficticios, dicen Vox, Ciudadanos, y se ponen a atizar a Vox, que es un partido que tiene homosexuales en sus filas, a Ciudadanos, que más a gala no puede tener el defender los derechos de los homosexuales, y encima tenemos que ver cómo todo un ministro del Interior justifica las agresiones. Dices, pero por el amor del cielo, nos hemos vuelto... Vamos a ver si podemos ver esas imágenes de algo de lo que ocurría. O sea, la violencia nunca está justificada, la protesta sí. Uno tiene el derecho a la libertad de expresar lo que buenamente le parezca. En este caso, estaban protestando, e imagino que también habría votantes de Ciudadanos dentro de esa fiesta, y gays, que estarían disgustados con la iniciativa de su partido, el que en algún momento votaron creyendo que efectivamente estaban o que defendían esos derechos. Lo cierto es que tras... Pero dices por el hecho de pactar con Vox. Por el hecho de pactar con Vox. O sea, a alguien le resultaría tremendamente difícil entender que, por ejemplo, en la América de los años 60, pues un partido defendiendo los derechos de los afroamericanos y que luego pactara con el Ku Klux Klan, pues no se entiende. O sea, uno no está a medias con las cosas. Hombre, un partido en el cual cuestiona los derechos de los homosexuales, que recientemente, la semana pasada, de alguna manera intentó vincular con las personas que estaban trabajando con niños, habría que ver si tenían antecedentes penales. ¿Qué derecho, Ana, qué derecho se cuestiona de un homosexual en el programa de Vox? Pues, por ejemplo, el derecho al matrimonio, cual todas las personas tenemos el derecho a casarnos con el que no. Tú sabes que hay un recurso. Sí, hay un recurso, pero también hablamos de los derechos, y en las anteriores intervenciones de mis contertulios
celebramos que efectivamente España es un país en el cual se tolera y no miramos y no preguntamos con quién se acuesta cada uno, y es de celebrar, pero parece como que es algo que nos ha llovido y que ha estado siempre. Pero, Ana, olvidamos... Lo que se cuestiona en ese recurso, sí, que podemos estar de acuerdo o no sí, estar de acuerdo, yo tengo mi particular opinión, pero lo que se cuestiona ahí no es el hecho de que puedan ser pareja de hecho, sino que se llamen matrimonio. Sí, bueno. Entonces, el derecho es a llamarse matrimonio, ese es el derecho que se viola. El derecho a formar y que tengan todos los derechos como cualquier otra. Pero eso no se cuestiona porque como pareja de hecho se pueden registrar, o sea, ese derecho no está cuestionado pero por no Vox. Quieren ser, también una persona, una pareja de hecho diferente sexo también pueden formar una pareja de hecho. Es que quieren tener ambas cosas. Entonces, ¿por qué no? Pero, o sea, el derecho, o sea, la gran violación de derechos es que se tengan que llamar matrimonio. Pero si es que de verdad que es por saberlo y centrar el debate. En el momento que lo está señalando Carlos, ya estamos marcando una diferencia. Entonces, no tiene por qué haberla. Pero ¿qué otro derecho, o sea, real de los homosexuales se cuestiona? Lo que se ha planteado por parte de Vox, que es una cosa que se ha planteado por parte del Partido Popular en un montón de sitios, es que determinadas normas lo que no pueden permitir es que a niños en franjas de edad entre 5 y 6 años, déjame terminar, entre 5 y 6 años y los 12 años, puedan venir organizaciones que no son ni profesores, ni pedagogos, ni psicólogos, ni nada de nada, y vayan a explicar ellos su particular visión, sin ningún tipo de control, su particular visión como asociaciones LGTBI a niños en un momento en el que, según el artículo 27.3 de la Constitución Española, esa educación sexual a quien corresponde es a los padres. A los padres y al colegio. Eso es, perdóname Ana, toda la supuesta violación de derechos de los homosexuales que están denunciándose. A ver, existe la ley del menor, y en la ley del menor y ya hay datos cruzados en los cuales se entiende y se busca que, pues, que ningún profesor que esté cercanos a menores no tengan antecedentes penales. Evidente, pero eso ya está, no es algo que se hayan inventado. Y de repente que las escuelas se puedan también poder enseñar lo que es una sociedad diversa, eso escandaliza. No, usted es que diverso sería que entrasen todos, no que entre solo uno. ¿Cómo va a ser diverso? No, si lo que se cuestiona es lo siguiente, usted sus hijos edúquenles como que le presente al pobre Alfredo Verdiguero. Vamos a suponer que Vox incluso fuera tan terrible que se dedicara a cobrar de un régimen que ahorca homosexuales de las grúas. Pues oye, habría que expulsarle de la manifestación del orgullo gay. Salió algo sobre Irán. Resulta, sí, justamente, salió que Vox al principio de su trayectoria, cuando estaba Alejo Vidal Cuadras, estuvo financiado por un grupo de la oposición iraní que lucha contra el régimen que ahorca homosexuales en las grúas. Efectivamente. Entonces, ¿a usted le parece normal que se permita en una celebración de la diversidad y de los derechos de los gays desfilar a la carroza de un partido cuyo líder trabaja para un régimen que ahorca homosexuales? Le vuelvo a insistir, en Europa y Estados Unidos son una isla lo que es en el resto del mundo. Y tenemos que seguir en esa lucha y en el avance para que llegue a todos esos países. No me ha se critica, da igual, que sea, me hable usted de Cuba, que me hable usted de Irán, que me hable usted de Rusia, si quiere de Bulgaria, estamos hablando, no sé si has escuchado, pero me está poniendo el caso de Irán. Entonces, eso va a ser denunciable en cualquier... No le he puesto el caso de Irán, le he puesto el caso de un líder español. Sí, del líder español. Y dentro de lo que... Y también como representante de un grupo de izquierdas, eso siempre va a ser denunciable. Y da igual. A mí como mujer, cuando dicen, bueno, es que ha violado y ha sido un violador en Marruecos o cualquier otro, es que me da igual la nacionalidad. Y me da igual dónde se cometan los delitos. Y me da igual dónde no se respeten los derechos. No me ha respondido. Sí le he respondido. ¿Le parece aceptable o no que un líder que trabaja para la televisión de un régimen que cuelga homosexuales en las grúas participe ¿Usted su cree partido que la financiación traducido, Pablo de una Iglesias. televisión, sí, está hablando de Pablo Iglesias, que le financie aclamado en la manifestación del orgullo gay, que le dé una financiación por un país? ¿Eso significa que esté de acuerdo con la política de un país? Hombre, pues va a ser más fácil que esté de acuerdo en eso que sea lo contrario. Es que no, yo creo que no. O sea, que a usted le parece correcto que un líder que trabaja para la televisión de un régimen que ahorca homosexuales participe en esa manifestación. Está muy bien. A ver, lo mismo ya estoy diciendo, el orgullo gay, cuando están diciendo es una manifestación política, pues evidente que es política. Están haciendo una reivindicación política, pero no de ahora, desde hace muchísimos años, porque estos derechos que están celebrando no son nuevos ni cayeron del cielo, fue a través de muchas luchas.
hay que recordar la lucha, porque recordar a los homosexuales, a los que se cuelga de grúas, hoy en día casi mejor no, porque entonces tendríamos que echar a Podemos de la manifestación, ¿no? Que cualquier persona, o en mi caso, como representante de un partido de izquierdas, es que se va a defender, que me da igual la nacionalidad del país, la lucha por los derechos civiles de todas las personas, de todos los seres humanos, me da igual donde vivan, si es aquí en Madrid, si es en Irán, si es en Rusia o si es en Bulgaria, que me da igual. Pero es igual, vamos a ver, aquí está claro que la izquierda acusa de homófobos a aquellos que no piensan como ellos, pero aplauden al régimen cubano, al régimen castrista que meten en la cárcel a los homosexuales, aplauden al régimen iraní que cuelga de grúas a los homosexuales después de haberles matado. Es decir, tiene un doble rasero para una serie de cuestiones. Igual que critica a la manada y las violaciones, pero cuando una violación se produce por marroquíes o por árabes, no lo critica porque el tema de que hay que tender la mano a los países árabes va en contra de nuestra ideología. Yo creo que la gente está ya harta de ese doble lenguaje y de ese cinismo absoluto. Afortunadamente en España respetamos los derechos civiles, respetamos la libertad sexual y respetamos la democracia, lo cual permite una serie de partidos, incluso aquellos que se saltan las normas democráticas, como Bildu pro-etarra o como Podemos, que efectivamente se nutre de ese tipo de regímenes, están en el arco parlamentario y no pasa nada y todos les aplaudimos. En cambio, de repente viene otro partido que trata de decir cosas como cree que deben ser, pero en su ideario no discrimina absolutamente a nadie y hay que atacarle y hacerle cordón sanitario diciendo que es lo peor del mundo. Maneras, es fácil, utilizar esa demagogia es muy fácil. Dejadme que dé paso al ministro y vamos introduciendo más elementos de debate. Grande Marlaska, tercia, por decirlo de alguna manera, porque resulta que aparece y no sé si se está autoculpando, porque si de veras no hay una persecución de determinado comportamiento, a lo mejor le tenemos que mirar a él. Grande Marlaska. Pactar con quien de una forma descarada, yo voy a decir incluso obscena, trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI, si alguien entiende que eso no tiene que tener una consecuencia en un sentido o en otro, yo creo que podría calificarla simplemente de irresponsable, ilusoria, o si entiende que hay que consentirla cualquier tipo de comportamiento o actitud. Yo creo que es muy importante que todos seamos conscientes de que somos libres para decidir y para resolver con quién queremos caminar, andar, pero que seamos conscientes de que somos responsables de nuestras decisiones. Él dice que hay un comportamiento obsceno. Obsceno. Bueno, si es obsceno, sobreentiendo que las fuerzas y cuerpos de seguridad, la policía lo estarán investigando. Porque tenemos recogido el delito de odio por y a motivo la violencia sexual contra ciudadanos. Y le salió bien, puesto que efectivamente Ciudadanos recibió esa violencia a la que había llamado el propio ministro. Pues acaba de decir que Ciudadanos intenta pactar con grupos que están admitidos dentro del sistema de partidos. La cuestión está en que él ha intentado decir, aquí se está intentando colocar un relato que parece que esa protesta de los ciudadanos ha sido derivada por un mensaje del PSOE y de Podemos. Y no es Eso cierto. Lo ha dicho Javier. El hecho... yo he dicho las palabras ya rimadas. Por eso, es lo que claro, ha dicho rimadas. Es colocar ese mensaje que no es verdad, que no es cierto, y luego no asumir que los ciudadanos pueden protestar porque tienen el derecho de protestar. Y por lo que decía en mi primera intervención, entiendo que seguramente habría muchas personas de las que estaban allí que son de Ciudadanos, ¿por qué no? Porque si todas esas personas que estaban allí fueran del PSOE y de Podemos, no estaríamos ahora en los debates de a ver a quién elegimos presidente de gobierno. Yo, con todos mis respetos, Ana, es tan obvio que se está utilizando al colectivo homosexual con el fin político de aislar la posibilidad de gobernabilidad del centro-derecha. Es tan obvio, la expulsión de un colectivo de ciudadanos que siempre ha estado en la defensa de los derechos de los homosexuales. Y, por cierto, considerar, Ana, déjame terminar, considerar que la gran violación de derechos de los homosexuales es querer que el matrimonio homosexual no se llame matrimonio, sino pareja de hecho. Si esa es la gran violación, pégate un repaso por las regulaciones y por las legislaciones de los países donde más se protegen los derechos de los homosexuales. Tratarles de enfermos. O sea, ¿dónde pone que y hemos tenido ya la semana pasada tratarles que tienen tratamiento. ¿Quién ha dicho tal barbaridad? Tienen tratamiento. Los homosexuales es una enfermedad. Perdone, ¿está usted diciendo que los transexuales que se someten a tratamientos hormonales son enfermos? No, yo digo lo que dicen en Vox, que un gay tiene un tratamiento y se puede tratar a través de un psicólogo. Dicen que se derogue un artículo de la ley que prohíbe que un homosexual voluntariamente y porque le dé la gana pueda someterse a una terapia igual que un transexual. Es decir, hay terapias por las cuales uno voluntariamente puede cambiar su sexo, las terapias de cambio de sexo.
Y eso no quiere decir que tú seas un enfermo, simplemente te da la gana cambiar de sexo. No, Pues, no te da la gana, lo eres. Uno se siente de te un sientes lo que determinado quieras. sexo, no es como, pues tú bueno, tienes, hoy me he pues tú levantado y tienes parece una que me siento... pues tú tienes No, una orientación, persona, pues no. tú tienes una orientación sexual y si te da la gana cambiar de orientación sexual, cambias. Pues solo faltaba. Pero que no es pues un resulta capricho, que hay una ley. lo estás ¿Cómo que no es un capricho? indicando como si eso fuera un capricho, de que alguien se levanta por la mañana y dice, voy a probar una determinada cosa. Una persona es y se siente de un determinado sexo. Y a veces, pues la genética tiene unas malas jugadas y puede ser un chico y se siente chica y cree que es una mujer. Y hay chicas que están dentro de un cuerpo de chica, pero son hombres. Estoy entendiendo mal, lo Entonces, único que dice esto no Luis es un capricho, es que eso, ni una enfermedad. Es que eso, Ana, tendrá que ser cada uno el que lo decida, Claro, entonces cada claro. uno que tome la decisión que quiera libremente, es que eso es la libertad, Claro, es que para eso tiene que haber todo un mecanismo legal, que te obliga a serlo. no, que ¿cómo que proteja no? de ello. La ley, Pues entonces será lo que dice Luis, que la seas ley tú de el que Madrid lo No que lo prohíbe, tachen. la ley de Madrid prohíbe ¿Y tú crees a que un alguien- homosexual que quiera voluntariamente pasar a ser heterosexual, se lo prohíbe. ¿Cómo se lo va a prohibir? Sí se lo prohíbe, ¿Cómo prohíbe se que lo va a vaya, prohibir? que vaya Que no, a hombre. tratamientos como puede ir alguien para cambiar de sexo. ¿Cómo se va a poder prohibir Está a alguien? prohibida. Dice, no, Lo ahora dice en la que ley. no, que no, Que hombre, sí. que no. Bueno, ahora buscamos el No, artículo, buscan pero el vamos, artículo, porque vamos, es de lo más ridículo. Pero a mí lo que me parece... es de lo más ridículo haberlo O sea, regulado, Sí, efectivamente. Hacer una apelación directa tanto al PP, quiero hacer una apelación directa tanto al PSOE como a Podemos por haber alimentado este odio contra los votantes de Ciudadanos, porque los que estaban hoy de manera fastizoide tirando cosas a los diputados de Ciudadanos, estaban lanzándole cosas también a los votantes de Ciudadanos. Ana, o sea, que a ti te parece normal que la fiesta de la diversidad diga, no me parece bien que vengas si perteneces a X partido. Si estás intentando, justamente, por lo mismo... Eso es diversidad. Hombre, es que Diversidad es tú vienes si yo coincido contigo en lo que piensas. Si tú Como no tengas estás otra forma de ver a las favor, cosas, tú te vas. No, si tú no estás a favor de los derechos, de lo que se está ¿Pero por qué celebrando a dices los de gays y derechos, lesbianas... Ana? Sistemáticamente porque dices de es los derechos de lo- cuando yo porque no lo veo. es, Vamos a ver, porque en lo un es. país, Ana, vamos a explicar las cosas ya claro, ¿vale? Sí. En un país donde está tipificado como delito ir en contra de los derechos de los homosexuales, si no se ha actuado penalmente contra esas formaciones que tú dices que violentan derechos, es porque Que o no... están Déjame terminar la intentando frase, restar. Ana, déjame terminar la frase. O no hay delito o la policía está prevaricando. Solamente hay dos posibilidades. Si está tipificado, o lo cierto es que se ha investigado y es falsa la acusación que tú estás lanzando, o directamente la policía, el ministro de Interior y la Justicia están prevaricando. Te hago la pregunta, ¿están prevaricando esas tres instituciones? No, no, porque Entonces- todavía no ha habido delito. O sea, Vale, está- o sea es que no ha un- habido delito, pero no ya hay están delito. condenados a no poder No, ir. hombre, si Estamos sus en la unidad precon. declaraciones, O sea, si sus estamos declaraciones, en las películas Carlos, estas de Minority ciencia Report. ficción no. donde vamos a El expulsarles precrimen. preventivamente. No, es el que si en precrimen. sus declaraciones tiene una declaración de intenciones, lo cual quieren limitar una serie de derechos, como sus derechos al matrimonio, a poder tener niños en adopción, que ellos creen que desnaturalizan el concepto familiar. Entonces ya no puedes defender, no, no puedes defender a los homosexuales a menos que defiendas todo lo que defiendan determinados partidos con respecto a los homosexuales. Lo que es una lucha social de ese colectivo. Si esto es muy claro, no es una fiesta cualquiera, Vale, es perfecto. la fiesta de Te pongo gays otro y ejemplo, lesbianas te pongo otro que ejemplo. quieren y reivindican Vale. una serie de Te pongo derechos otro que no han ejemplo. llovido del Hay cielo. una manifestación, Ana, se convoca una manifestación de todos a la libertad sexual, ¿vale? No ya solo del orgullo gay, ¿no? De todos a la libertad sexual. Y entonces hay determinados partidos que dicen, como nosotros defendemos que tiene que haber una renta mínima, todos los que no estén defendiendo la renta mínima es que no defienden a todas las personas que están aquí. Ergo, todos fuera. Mira, Bueno, yo- estáis defendiendo deja que una le ponga- politización, No, Deja una que le- politización de la Es político, libertad no. sexual, una politización que estoy convencido además, y sé lo que está pasando, y está creciendo una corriente que se llama el orgullo crítico por parte de homosexuales que están hasta el moño de que les utilicéis. Hasta el moño. Que nadie hasta el utiliza moño. nada. Deja que le es ponga es un ejemplo a doña a ver, Ana. que la defensa de los derechos civiles es una Pero lucha ¿dónde está política. recortado un derecho civil en España a ser homosexual? Porque hay una ¿Dónde intención, está? porque ha habido declaraciones de los partidos, igualmente como el Partido Popular, y tú mismo lo señalaste, recurrió el ¿Y derecho... no pueden o qué? A Está, través de las leyes lo tú han puedes pedir lo que recurrido. quieras legalmente. Entonces, ¿Cómo va a ser una si violación de hay derechos una pedirlo serie legalmente? de partidos que no les gusta que los gays se Lo que le casen, gusta que al no PSOE. les gusta que adopten niños, pues oye, Pero ¿por qué vamos, se sienten o sea, diferentes a Pero cualquier ¿cómo le puedes otra llamar persona? violar? Pero Ana, No, ¿cómo le puedes llamar violar derechos a tramitar legalmente otro punto de vista distinto al vuestro? ¿O es que el único derecho aquí es pensar en clave socialista? Tramitar eso legalmente es limitarle los derechos, ¿sí o no? Pues actuad ya, Tú- venga, tú actuad ya, puedes penalmente, adoptar a un una niño, querella, sí, mañana. Una
una persona, O sea, una pareja heterosexual pueden adoptar. Ana, Una pareja homosexual, Ana, te no. reto públicamente a que, ya que tú consideras que es una violación de derechos y en España está tipificado como delito la violación de derechos por motivo sexual, vete mañana mismo y presenta la querella. Mañana mismo. Pero es que verás para eso tú las tiene que haber risas. O sea, una ley que ya esté aprobada y que vaya, y igualmente O sea, sí, entonces, Sí, la ley de entonces pensamiento los único, sí. ciudadanos No, ¿qué pensamiento único? que defienden los vientres de alquiler precisamente para que los homosexuales puedan tener hijos en Claro, adopción. y el PSOE no lo Entonces, respalda. como el PSOE no lo Fuera, acepta, claro. quiere decir que estáis violando los derechos de los homosexuales y deberían recibiros a botellazos. No, ¿Eso es lo que nos no, estás diciendo? Mira, y te digo, los niños tienen derechos. Las personas, derecho a ser padre no existe. Yo estoy en contra del derecho de los vientres de alquiler. O sea, estás uno en contra- no nace con el un momento, derecho a ser padre. eso es los niños eso que has sí que dicho, tienen Pero que tú no derechos. asignas los derechos. Pero O sea, que uno entonces no los puede- homosexuales- Aparecen recogidos en la legislación española. Ya, Los pero es que derechos no los son niños lo que a no ti se te nacen de pase por la cualquier cabeza. manera, necesitan estar 9 meses y no es algo sencillo. O sea, básicamente y los transforma derechos- los los cuerpos, derechos de los hay ¿Qué es derecho? homosexuales- Lo que se le ocurra al No. PSOE. Los derechos de los homosexuales son los que tú digas. Claro. Y los que dicen No, los demás, que dice no. la sociedad, No valen, los claro. que dice la sociedad. ¿Cómo que lo que dice la Y sociedad? tampoco es lo que está diciendo Vox, O sea, delimitarles. es que- El no. Estado de Derecho se basa en una cosa que se llama derecho positivo. O se pasa por el Parlamento y se aprueba democráticamente o no existe ese derecho. Claro, tiene que ser aprobado. Tramitar una reforma legal sí está recogido como derecho. Pensar distinto sí está recogido como derecho. Tramitar la reforma que a cada uno le dé la gana dentro del respeto a la Constitución y a las leyes sí es derecho. Sí. ¿Vale? Lo que tú consideras es que a solo ti te el pase por la sistema. cabeza no es derecho, No, porque no. tu cabeza no es el Parlamento. No, todo Claro. tiene, es una cámara, el Congreso, es legislativa. Exacto. Entonces, es de alguna manera la fotografía de nuestra sociedad, que sí. porque cada diputado los han votado los españoles. Entonces, ellos son los que legislan. Lo que no puede ser es que cada vez que sale una mayoría y se inventéis los aprueba la derechos. Cámara, y si no gusta, se recurre a la justicia. ¿Cómo Oye, que no pues, puede ser? No se oye, puede. cuando no ¿Cómo sale- que no puede sí, ser? Hombre, sí nos- se puede nos van a recurrir, prohibir pero recurrir a la tampoco hay un justicia, Dios respeto mío. a lo que decide esa Cámara, que es la Cámara Legislativa. Y tampoco se están vulnerando una serie de derechos. Y ya una vez que ya sí les dice la justicia, oye, sí, está perfectamente, bueno, ya. Y luego ya celebramos que efectivamente somos un país moderno y democrático. Pues oye, cuesta Ana, para algunas repito, personas, muy- algunos muy grupos, moderno y democrático muchos no. años darse Ana, cuenta. repito, Muy moderno y ¿cuál es- democrático no, ¿cuál es porque el resulta delito que de ahora violación de los derechos gays- que ha cometido Vox? Te vuelvo a repetir, sus pero me digas declaraciones, cuál. sus declaraciones. Pues vete y de- pon una querella. Verás ¿Por cómo qué te dan la poner razón. una querella a un partido que tiene unas ideas políticas? Las Porque ideas lo que estás políticas- diciendo no es una violación de derechos, no, por Dios. que no, estoy diciendo sus declaraciones políticas y es, en el caso de que llegan a tocar poder, ¿Violan derechos? son las que quieren, si quieren... Pues sus cógete el declaraciones- Código Penal y vete a un Otra tribunal, vez, mira qué Carlos, sencillo. de verdad, que es muy difícil. O sea, un partido político tiene unas intenciones en el cual no les gusta que los homosexuales tengan los derechos civiles que el resto de las Pero personas... ¿cuál es el el derecho al derecho? matrimonio. Y te he puesto dos Eso no es ejemplos. un derecho el derecho civil. a poder adoptar El derecho a a, un niño. el derecho a que tu unión, Un momento, se un llame momento. matrimonio Hay no es un muchos derecho Don Carlos, civil. acaba de El decirle... derecho a hacer una pareja, de Perdona, hecho, sí es un derecho Carlos, civil. perdona, No. acabo de Sí. ponerle el ejemplo de los vientres de alquiler y me contesta, no, porque no existe el derecho, No existe el a derecho a adoptar, ser- es el de los niños a ser Claro. adoptados. Y ahora le digo, oiga, ¿qué derechos son los que Vox niega a los homosexuales? Y dice, el derecho a adoptar los niños. Ah, entonces sí tienen derecho a adoptar los Es que me niños. está mezclando una cosa con otra, que No, tiene que es ver usted. el derecho En un- del en un alquiler. caso hay derecho a adoptarlo a los niños, pero en el otro caso no, porque el derecho es de los A niños. ver, a una ser cosa es adoptados. el vientre de alquiler y otra cosa son de niños que son huérfanos y que pueden y que están buscando una familia. ¿De quién es el derecho ¿Por ahí? qué ¿Del me niño? mezcla las dos ¿De quién es cosas? el Que no derecho ahí? tiene ¿Del nada que niño ver? o del padre? De los niños, el derecho, Ah, y entonces no hay una existe- declaración universal que te pone en conocimiento, derecho universal de Entonces la no infancia. existe el derecho a adoptar, existe el derecho de los niños a ser adoptados, que es niños a distinto. ser adoptados. Luego, Bueno, entonces, que le el derecho tenemos, es de entonces, ¿por qué los dices niños. derecho Javier de los Algarra, homosexuales a adoptar? que Si está tú mirando piensas el que partido de No, tenis. pero están de dejando. tenis. Estaba reflexionando respecto a lo que se está diciendo. Tiene razón, Ana, los niños tienen derechos. Los niños tienen derecho a una infancia libre, feliz y protegida. Por eso a mí me sorprende que haya personas, e incluso partidos políticos, que apoyan que, por ejemplo, un profesor a niños de 7 o de 12 años les inciten a que exploren sus cuerpos los unos con los otros, para que abra la posibilidad de que a lo mejor son homosexuales, o que niños menores de edad que tienen que pedir permiso paterno para hacerse un tatuaje o un piercing no tengan que pedir permiso, por ejemplo, para iniciar un tratamiento hormonal para cambio de sexo. Yo creo que evidentemente está tipificado en el Código Penal el modelo de corrupción de menores, y eso es lo que tenemos que evitar, la corrupción de nuestros menores, que tienen que ser protegidos. Entonces yo creo que hemos de saber defender la libertad sexual de las personas,
pero conviviendo claramente con una protección a nuestra infancia, a nuestros niños. No podemos educarles desde pequeñitos a que, bueno, si te llamas Juan, pero quieres que te llamemos Juanita y venir con faldas, lo asumimos. Ese niño no está desarrollado sexualmente todavía. Y yo creo que ha habido proyectos de leyes de derechos LGTBI en este país, tanto nacionales como autonómicas, que han rozado absolutamente el sinsentido mayúsculo. Y yo creo que hace falta un pelín de sentido común. Os cuento una de las denuncias presentadas, de hecho, en el Colegio Público San Isidro, en Madrid. ¿Público o privado? Público. Esta denuncia fue presentada en el año 18, en 2018. Uno de los talleres era precisamente para niños de sexto de primaria, creo que son 11 a 12 años, no me parece que es sexto de primaria. Y se les planteaba el taller literalmente el que está describiendo en estos momentos Javier. Era un taller en el que tú tenías que comportarte como si fueses del otro sexo. ¿Eres Manuel? Bueno, pues ahora eres Manolita. Y se les pedía a los niños que invirtiesen el sexo, sí, efectivamente, que se pusieran en el otro papel, efectivamente. Bueno, uno de los padres lo denunció, estoy leyendo literalmente la denuncia, y de hecho se tuvo que parar y se le dio la razón, incluso desde el propio colegio, porque el taller estaba ya lanzado, y en cuanto me dio la denuncia, el propio director del colegio dijo, es verdad, esto no puede ser así, porque tenía que darse fuera de días lectivos. La consejería, de hecho, intervino y dijo, hay que parar esto, porque esto no se les puede dar así. Pero eso es muy diferente a decir que se les manda el mensaje de que tienen que probar con sus cuerpos. Hombre, pero si se le decía que te tenías que comportar como si fueses del otro sexo. Es un ejercicio de empatía a lo que puede sentir otra persona, como se le dicen, hace un ejercicio de qué sería una persona que tiene que inmigrar de su país. No, perdóname, las clases eran de orientación sexual. A ver, el taller era de orientación sexual, entonces ni cuestión de inmigración, ni de filatelia, ni de aeromodelismo. Eran unos talleres de orientación sexual. Sí, de empatía. Es un ejercicio dentro de un taller. Yo actúo como si soy mujer, es de empatía. ¿Qué puede sentir una persona que le llaman, como ha dicho anteriormente, y le insultan por la calle? O como lo que pasó la semana pasada en un McDonald's, una persona trans que le digan que le van a convertir en hetero a hostias. Y perdón. ¿Pero qué tiene que ver eso con esto que estoy contando? Pues sí, pasa por la educación, pasa por que entiendan que hay personas que son diferentes y no pasa nada. Oye, pues ninguno de los que estamos aquí, que yo sepa, Ana, ninguno de los que estamos aquí, que yo sepa, bueno, de hecho yo salí en no sé cuántas televisiones a decir que me parecía un absoluto imbécil el tío ese que le había amenazado con darle de tal a determinada persona. Y que yo sepa, yo no he recibido estos talleres. Nosotros condenamos esa actuación, pero también condenamos que echen a botellazos a otros de los... Claro, y yo también. Digo, a mí no me parece... No lo parece. No, y yo he dicho desde el principio que a mí cualquier acto violento no me gusta. Para eso está la palabra. No me gusta que se tiren botellas a nadie. No me gusta que se agreda pero sí que se les vete. Pero sí que el derecho a decir no. Se les insulte, sí. Que les insulte tampoco, pero están en su derecho. No es libertad de expresión. No, a mí no me gustan los insultos. No tengo por qué que se les abuchee, sí. Que se les abuchee, sí. Pero todos tienen el derecho y la libertad de expresión. Y si consideran que si Ciudadanos, que está en el ayuntamiento gracias a Vox, y que Vox los quiere llevar a otro sitio y que esa fiesta deje de ser lo que es, entonces voy a enlazar, voy a enlazar lo que está diciendo doña Ana. Seguramente habría muchos votantes de Ciudadanos ahí. Y me parece un error de Ciudadanos si no entienden que dentro de esa fiesta también hay votantes de Ciudadanos. Y que se sienten engañados. O sea, que también. si quieres diversidad sexual, pensamiento único. Voy a enlazar lo que dice doña Ana con las palabras de Marlaska, porque las palabras de Marlaska, prescindiendo ya del tema en sí, del orgullo gay y demás, tienen una doble gravedad. Primero, lo que es la traslación de la culpa. Es decir, el señor Marlaska y doña Ana ven bien que a Ciudadanos por ejemplo, le protesten, no porque Ciudadanos vulnere ningún derecho del colectivo homosexual, sino porque Ciudadanos pacta con algunos que ellos creen que vulneran derechos del colectivo homosexual. Es decir, la culpa por traslación. Eso quiere decir entonces que doña Ana, supongo yo, que defenderá el derecho a que cuando alguien del PSOE vaya a cualquier tipo de acto público, la gente les increpe, dado que, por ejemplo, el PSOE ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña golpistas en el Ayuntamiento de Badalona, o con Juntos por Cataluña golpistas en la Diputación de Barcelona. Entonces, por la culpa por traslación, resulta que el PSOE es responsable de lo que hacen Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana y se merece que le traten pues como trataron ayer a Ciudadanos en la manifestación. Eso está muy bien. Le insisto, el derecho a la libertad de expresión es un derecho constitucional. Bien. Y le recuerdo, y alguna vez lo he dicho aquí en esta mesa... sexual. Por lo tanto, cualquier persona de cualquier pensamiento puede ir a la manifestación del orgullo gay.
Claro. Es y lo que se ha hecho es vetar a la gente de Ciudadanos. Pero no es que se ha vetado, es por los pactos que tienen Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Les han tirado botellazos, les han escupido y les han insultado, eso no es vetar. Estoy justificando y les ha pedido la organización que los echaran, que no fueran. Lo que está diciendo doña Ana es peor, dice, pueden ir los de Ciudadanos y seguro que había muchos, pero que no digan que son de Ciudadanos. Está metiendo a los gays de Ciudadanos en el armario. Me parece horrible que ponga usted unas palabras que yo no he dicho. Deja usted que lea un tuit de alguien que es homosexual declarado, que es Jesús Encinar, que ponía un tuit hoy que decía: el acoso de ayer a Ciudadanos en el Orgullo y las reacciones que he visto culpando a la víctima me entristecen el corazón. Los líderes del colectivo gay han dejado que nuestro movimiento se vuelva intolerante, excluyente y violento. No éramos esto. Si en los años 60 un partido político en Estados Unidos defendiendo que efectivamente los afroamericanos tienen los mismos derechos y luego dice, no, pero por la puerta de atrás voy a ver si hago algún pacto con el Ku Klux Klan. Se les prohibía, en Alabama en esos años, en Estados Unidos, se les prohibía acudir a las mismas escuelas que los niños blancos. Se les prohibía entrar en las mismas piscinas que los niños blancos, no fuese a ser que nos encontrásemos con que desteñían. Se les prohibía subirse a los autobuses de las mismas personas blancas. Se les prohibía entrar en los bares y restaurantes. Pero ¿cómo se puede comparar esa situación con la homosexualidad en España, que gracias a Dios está absolutamente respetada por todo el mundo? Pero ¿cómo se puede comparar? Que se les pegaba palizas en las calles, que se les perseguía y se les quemaban las viviendas, que se les perseguía y se les encerraba en los coches para lincharlos. Pero ¿cómo se puede comparar la situación de España en estos momentos, donde todo el mundo respeta los derechos de los homosexuales? Pero dejad de inventaros supuestas violaciones de derechos para perseguir políticamente opciones políticas lícitas. Carlos, Dejad de inventarlas. No es verdad que todo el mundo respete los derechos de los homosexuales. Los que ayer organizaban el Orgullo no los respetan. Porque hubo homosexuales, los de Ciudadanos, que tuvieron que ir con protección policial. Están en la amigable compañía de la estación de Radio Ondero Balear. Gracias por acompañarnos. Nos ilusiona. El resultado de las elecciones griegas, que ya han tenido un impacto en España, pero sobre todo que muestran una situación que a lo mejor usted, como historiador, entre otras muchas cosas, es capaz de explicármela. Porque claro, no se entiende perfectamente que los griegos hayan votado a una persona que dice que les va a bajar los impuestos, pero lo que no se puede entender es que cómo un pueblo puede votar a aquellos que les dicen que les van a aplastar a impuestos después de haberlos arruinado hace unos pocos años. Hombre, pues lo hacen. Hay gente que sigue votando al Partido Socialista y al Partido Popular, o sea que no debería sorprendernos. Es lamentable, pero vamos, es innegable también. Ya, pero esto, don César, realmente, y yo es la pregunta que le haría como historiador, ¿esto ocurre en el resto del mundo mundial? Depende de lo tonta que sea la ciudadanía, como diría alguna. Yo no suelo utilizar la expresión ciudadanía, pero no, depende, porque yo creo que también en muchos casos las clases medias que acaban llevando ese peso sí que van votando en contra de ese tipo de propuestas políticas, pero es que al mismo tiempo con esas propuestas políticas se han ido creando unas clientelas inmensas que votan a favor. Yo estoy convencido de que igual que en España el Partido Socialista ha gobernado en Andalucía más tiempo que Franco, que se dice pronto, se ha debido a esas clientelas. Y creo que Pedro Sánchez las últimas elecciones las ganó por la ilusión de esas clientelas, y creo que esas clientelas son las que han mantenido a los nacionalistas vascos y catalanes en el poder de manera ininterrumpida durante más de 40 años. O sea, lamentablemente es así. Y ese es un modelo que usted muchas veces lo ha definido como un modelo chavista y tiene mucha razón al hablar de ello. Es decir, esas clientelas lo hacen. ¿Qué ha pasado en el caso de Grecia? Que no se puede ya pagar a las clientelas. Y en el momento en el que no puedes pagar a las clientelas, pues ahí ya solo hay gente a la que le dan leña, no hay gente que pueda contrarrestar el voto porque les dan no leña sino migajas,
y entonces se produce una victoria de aquellos que están hartos de que les den leña. Claro, en España, mientras se siga empleando el dinero en mantener esas clientelas, pues evidentemente esta gente se mantiene, y como además en España, a diferencia de Grecia, hay la ilusión de que en un momento determinado pues se pueda repartir más, porque los inmigrantes, que en buena medida engrosan esas clientelas, se supone que van a votar a los que les llenan el pesebre, pues claro, es una situación distinta a la de Grecia, por desgracia para los españoles. Claro, eso acentúa todavía más lo malo de la situación española. Sí, bueno, fíjese, le doy una cifra que ilustra perfectamente lo que usted está diciendo. Sabe que en España hay 15 millones de personas que viven de dinero del Estado frente a 13 millones que lo ganan en el sector privado. Entonces, claro, esta es una desigualdad. Es bien cierto que dentro de estos 15 millones hay 9 que son pensionistas y que, por lo tanto, están recibiendo un dinero que ellos ya entregaron en sus años de cotizantes a la Seguridad Social. Pero lo cierto y verdad es que estamos hablando de 15 millones de personas. Además, por otro lado, esa parte de los 9 millones de los pensionistas, bueno, pues la pensión media en España está en 1.000 y poco más de euros. Y sin embargo, el resto de las personas, sobre todo los enchufados públicos, bueno, es que están ganando cifras impresionantes del orden de 4 o 5.000 euros al mes. Fíjese usted, don César, por lo tanto, de lo que realmente estamos hablando. Pero fíjese, don Roberto, le voy a dar un ejemplo que hoy he abordado en el editorial porque he dedicado a ello el editorial. Existe toda una mafia que empieza en Marruecos y continúa con ONGs en España, que se trae menas a España, menores no acompañados, hasta tal punto de que esos menas que llegan a España, los que llegaron el año pasado, el 18, ya eran más del doble que los que llegaron el 17, y supongo que cuando acabe el 19 van a ser el doble de los del 18. Esos menas, solo por llegar a España, si llegan a Cataluña, por ejemplo, hasta los 23 años les dan una pensión de más de 600 euros, que es más de lo que cobran muchos pensionistas españoles. Esto es grave, ¿eh? Pero esos menas, además las ONGs, les ayudan para que se vayan a pisos de las ONGs y se empadronen. Esos menas, en el momento en el que cumplen los 18 y están empadronados, pueden votar en las municipales, pero no solo eso. Las ONGs apelan al derecho de reagrupación familiar y se traen a toda la tribu, a toda la jarca de Marruecos, que supuestamente son familiares suyos y que también votan. Y luego, por supuesto, hay quien le sorprende que un personaje tan nefasto como Ada Colau gane unas elecciones en Barcelona. Eso, de momento, es solo a escala municipal y a escala autonómica, pero en un momento determinado, cuando llevan unos años, etcétera, etcétera, se convierten en ciudadanos españoles. Si, por ejemplo, en vez de venir de Marruecos han venido del Ecuador o de Bolivia, en 2 años son ciudadanos españoles. Bueno, usted comprenderá que esa gente va a ser muy complicado que voten a Vox. Tienen un negro que lo pasean por ahí, que parece que es una persona decente y honrada y todo lo demás, pero esa gente va a votar en esa dirección. Y claro, ahí hay unas enormes clientelas que tienen un peso enorme en los procesos electorales y en un momento determinado el peso puede ser verdaderamente asfixiante. Y, por supuesto, son clientelas apesebradas y financiadas con el dinero que Hacienda nos saca de los bolsillos. No, efectivamente, así es. Pero bueno, fíjese que en Grecia esto ya se ha terminado. Un poco, vamos, no un poco, mucho, precisamente por lo que usted dice, porque ya no hay dinero para pagar a todos los apesebrados. Es que esa es la clave. Cuando de pronto el dinero se acaba, claro, ya esa gente empieza a votar por otro tipo de razones, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, es que en Grecia finalmente el sistema ha quebrado, tuvieron que bajar las pensiones, no puedes mantener clientelas, y bueno, pues se acaba la historia, porque se ha acabado el dinero, no hay más.
Efectivamente. Es decir, después de 4 años, don César, de gestión económica desastrosa, el gobierno podemita griego efectivamente ha llegado a su fin, pero dejando un legado de miseria y endeudamiento de muy difícil solución. Tsipras, aunque estaba como Iglesias, ayuno del más mínimo conocimiento económico, aunque sin embargo no era como este ni un guerra civilista ni un traidor a su patria. Lo que sí hizo Tsipras fue engañar al pueblo griego para ganar las elecciones, prometiéndole lo que era imposible de cumplir, en particular a los pensionistas, a quienes, igual que ha hecho Sánchez, prometió blindar sus pensiones por ley y que al final, como usted señala, se acabó el dinero y se las ha bajado en un 40%. Elevó los impuestos sobre la clase media y los trabajadores al máximo de todos los tiempos. Y también recientemente ha habido un hecho que ha tenido su influencia, que ha sido el reconocer los derechos a Macedonia, a los que el pueblo griego, que es profundamente patriota, no como este desgraciado pueblo español, no estaba dispuesto. Y han sido precisamente esta desastrosa gestión de la economía y sus cesiones a Macedonia, sobre todo lo primero, lo que ha llevado a una victoria aplastante de Kyriakos Mitsotakis, una persona educada en Harvard, con una formación económica fuera de serie, ha sido banquero, asesor financiero, y precisamente por ello la oferta estrella de Mitsotakis, lo que le ha hecho ganar las elecciones, ha sido la promesa de la reducción drástica de impuestos y el recorte del despilfarro político para reducir el endeudamiento, que es justo lo contrario de la de Sánchez, cuyo programa económico, como usted sabe muy bien, consiste en una subida de impuestos a empresas y familias al máximo de todos los tiempos y al mayor nivel de Europa, a pesar de que la casta política parasitaria diga lo contrario. Es así. Que va a agravar seriamente la desaceleración de la economía y del empleo, de lo que hablaremos inmediatamente después. Y bueno, es un poco lo que le había dicho al principio. Sorprendentemente, el pueblo español reacciona en forma justamente contraria al pueblo griego y le ha devuelto el poder a quienes nos llevaron a la ruina económica y social y pactan con terroristas y traidores que quieren destruir España. Como muy bien afirma el etarra Otegi, un gobierno del PSOE y Podemos es el mejor posible, y efectivamente lo es para los enemigos mortales de España. Y esto Eso tiene poca discusión, don Roberto, es así. Es así. Bueno, ya ha tenido una... yo ayer lo comentaba que tendría impacto en España, pero no creí que tan rápidamente, porque evidentemente esto debilita mucho la postura del comunista bolivariano de Podemos, de Iglesias, y ya veremos qué pasa con la de Sánchez si las elecciones, como todo parece indicar, se trasladan al mes de noviembre. Y ahora explico por qué. Porque la situación de la economía española es cada vez más devastadora y cada vez se van a dar más cuenta la gente de lo que está pasando. Y lo primero ya ha ocurrido, y es que evidentemente... ¿Usted cree que vamos a tener elecciones en noviembre? Es posible porque, claro, yo no sé, la pregunta, vamos a ver, don César, depende de lo que haga este comunista bolivariano traidor a España de Iglesias, porque hoy realmente le ha dado un portazo brutal el Partido Socialista, Sánchez, diciéndole que no le da ni agua. Y que lo único que quiere son sillones, que es lo que quieren ellos, y evidentemente no puede de ninguna manera meter en el gobierno ni en ningún puesto de relevancia a la gente de Podemos. Ayer debatía yo con... Yo creo que eso es comedia, ¿eh? Me gustaría creer que se va a romper, pero sinceramente yo creo que eso es comedia, ¿eh? Vamos, yo creo que la oferta que le va a hacer, me comentaba ayer una persona muy cercana en una cena, que la oferta que le va a hacer Sánchez a Iglesias es meter algunas personas de Podemos o próximas a Podemos o incluso de Podemos. Pero claro, esto es un arma de doble filo, porque me explicaba que dentro de Podemos hay ya unas escisiones brutales. Y si Sánchez, que en esto ha demostrado tener habilidad y además tiene un asesor
de 5 estrellas, este Iván, no me acuerdo cómo se llama nombre Iván, que no tiene nada que ver. Antiguo asesor de Rajoy, por cierto. Antiguo asesor de Rajoy, eso no lo sabía. Porque sí, él trabajó para Rajoy, le llevó la campaña a Rajoy, era una persona que durante mucho tiempo llevó campañas del Partido Popular de éxito, y en un momento determinado le ofrecieron llevarle la campaña a Pedro Sánchez y aceptó porque, bueno, pues como sucede aquí en Estados Unidos, ¿no? Que la mayoría de los asesores electorales te pueden llevar a un senador demócrata y a un congresista republicano en un momento determinado porque ellos son profesionales de las elecciones, ¿no? Pero este hombre durante años fue gente que asesoró al Partido Popular y además con éxito, y en un momento determinado le presentaron a Pedro Sánchez y pensó, pues yo a este le puedo convertir en presidente del gobierno. Bueno, realmente quien le convirtió en presidente del gobierno fue Rajoy, pero bueno, esa es otra historia. No, pero realmente lo que estaba diciendo, que yo creo que le va, según me explicaban anoche, le van a ofrecer a, ¿cómo se llama? Le van a ofrecer a lo mejor a Iglesias el nombrar gente de Podemos, pero esta gente de Podemos van a ser enemigos de Iglesias, y ya entonces no sé qué pasa, si él lo va a aceptar, si no lo va a aceptar, si qué es lo que va a ocurrir. Bueno, la gente, vamos a verlo, la información que yo tengo, que suena bastante parecida, es que le iban a ofrecer que independientes cercanos a Iglesias ocuparan puestos. De tal manera... Exactamente, pero es gente de Iglesias, con lo cual Pedro Sánchez puede decir que no son de Podemos, porque son independientes, no están afiliados, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo quedar bien con Iglesias porque son gente suya. Esto es lo que se está discutiendo en las últimas horas. Vamos a ver en qué acaba la historia, ¿no? De momento, televisión prácticamente se la han entregado, o sea que hay concesiones que están haciendo. Lo que pasa es que yo creo que Pedro Sánchez las concesiones tiene que hacer como que no, porque él es muy consciente del efecto negativo que tiene que lo asocien con Podemos. Eso lo sabe cualquiera. Efectivamente. Bueno, entonces yo creo que va a tener una influencia. Perdón, fíjese, don César, que Tsipras delegó en la Unión Europea, delegó el voto en Sánchez. Así que fíjese el cambio. Perdón. Por los estornudos. Esto quiero decir con esto que el cambio en Grecia no es nada favorable ni para Sánchez ni para la izquierda en general, porque ya en Europa es que no quedan más que dos países con gobierno de izquierda, uno que es Portugal, donde hay una izquierda que no parece de izquierda, sino que parece de derechas, verdad. Y en España. Pero bueno. Bien, dicho esto, y ya hoy como último día, les doy los últimos datos del declive de la economía española que se está sosteniendo solo y exclusivamente por el apoyo del BCE a la compra de deuda, porque si no la quiebra de España está garantizada. Es decir, en el momento que el BCE deje de comprar deuda española a interés cero, España suspende pagos. Bien. Fíjense, hemos tenido un dato muy, muy significativo y muy desastroso, que ha sido la cifra de paro registrado. En el mes de junio, la cifra que les han dado a ustedes en los periódicos y en todos los medios que están al servicio del IBEX y del gobierno, es que el paro había descendido en 64.000 personas. Pero esa es la cifra, llamémosle, del mes brutal, sin corregir, pero corregida de variación estacional, que el propio Ministerio de Economía lo hace, por primera vez en un montón de años, la cifra de junio ha sido un incremento del paro, es decir, no un descenso del paro, sino un incremento del paro en 9.000 personas. Eso, don César, es realmente ya gravísimo. Si en vez de coger
la cifra de junio, cogemos la de enero a junio del año 19, es decir, un semestre, la cifra bruta es de una creación de 180.000 puestos de trabajo, que ya es una cifra, don César, muy baja, ya es una cifra muy baja, es muy inferior a la del primer semestre del año anterior. Pero es que corregida de variación estacional, don César, estamos hablando de que el paro ha descendido en 50.000 personas. Fíjese, don César, que esto ya elevado a tasa anual y con un semestre es perfectamente lícito elevar a tasa anual la cifra, estaríamos hablando de que el paro descendería, suponiendo que el segundo semestre sea igual que el primero, que no va a ser así, va a ser mucho peor, el paro descendería en 100.000 personas frente a las 500.000 que se han prometido que van a realizar. O sea, ¿usted no está de acuerdo con el análisis que realizaba hace no mucho Montoro en Santander diciendo que el paro va de maravilla, o sea, el empleo va de maravilla y que estamos teniendo la recuperación económica mejor de toda la historia de España? Bueno, verdaderamente el tema de Montoro no hay por dónde cogerlo. Porque, como les decía antes, Montoro sabe que es mentira lo que está diciendo. Es decir, porque ha habido gente, como por ejemplo Solbes, que no sabía lo que pasaba en la economía. Es decir, cuando la economía española empezó a caer, no sabía por qué caía, igual que antes no sabía por qué crecía. Pero Montoro sí que lo sabe y miente de una manera escandalosa. Pues claro, que diga que estamos teniendo la recuperación mejor de la historia de España, bueno, entra dentro del guión, puesto que él se la puede apuntar a sí mismo, lo cual es de vergüenza. Que luego diga, como ha dicho, que los españoles pagamos pocos impuestos, cuando el otro día, haciendo cuentas, es que estamos, don César, es que la presión fiscal sobre las familias es la tercera más alta de la OCDE y de Europa. Bueno, es que no tiene vergüenza este tío. No. Bueno, perdone, y por cierto, en la ponencia, que no tenía desperdicio, en un momento determinado decía que cuando él había llegado al Ministerio de Hacienda había una deuda alta, pero que lo de la deuda lo había solucionado. Esto es algo, pero yo es que lo oía, no sabía si indignarme, si reírme o qué, o sea, algo tremendo, ¿no? Porque fíjese usted, don César, que cuando él llegó, la deuda total, no la deuda según protocolo de déficit excesivo, ascendía a unos 900.000 millones de euros y ahora, cuando ellos se han ido, asciende a 1,6 billones. Es decir, ha subido en 700.000 millones. El mayor incremento de deuda en términos de PIB de toda la historia de España, incluso un incremento mayor de la que sufrió la deuda cuando España suspendía pagos allá por el siglo XVII-XVIII. Es decir, bueno, suspendió 4 veces pagos en el 16 y las suspensiones de pagos, también hay que decirlo, no fueron en situaciones de deuda tan terribles como las que tiene ahora España. O sea, a mí me da mucho miedo porque además he estado en las últimas semanas, por cuestiones que no hacen al caso, he estado viendo las 4 bancarrotas de Felipe II, estudiando los datos, etcétera, etcétera, y fueron bancarrotas de problemas serios de liquidez, pero tenía 2 enormes ventajas sobre la situación actual. Una era la plata de las Indias, que evidentemente España no la tiene en la actualidad y que además le estimulaba a endeudarse, porque claro, estaba ahí la plata y esa plata ahora no existe. Y la otra es que la deuda no tenía comparación con la deuda que tiene ahora España, el volumen, y aún así tuvimos 4 suspensiones de pagos y Castilla la dejó deshecha. O sea, y no se ha recuperado. O sea, esa es la realidad, porque además al final el peso de España lo llevaba Castilla y el resto se llamaban andanas, ¿no? Pero yo he estado examinando en las últimas semanas las cifras. Las cifras que nosotros tenemos ahora son muchísimo peores que las 4 bancarrotas de Felipe II. Yo la verdad es que la verdad es que la desvergüenza, el grado de desvergüenza y de miseria moral de este tiparraco
no tiene por dónde cogerlo. Yo lo que espero, ya sé que usted no cree en ello, pero yo lo que espero es que en algún momento histórico haya un gobierno, y no dentro de 100 años, sino en algún momento histórico haya un gobierno digno en España y a este tío y a su indigno jefe Rajoy le sienten en el banquillo por haber financiado el golpe de Estado catalán. Porque este miserable ha reconocido, y Rajoy ha reconocido ante el Tribunal Supremo, que entiendo que han tomado buena nota, aunque estaban en otra cosa y por lo tanto no era para meterles, para sentarles en el banquillo, han reconocido que no tenían ni idea dónde iba el dinero que ellos entregaban a la Generalitat cuando era obligación grave de ellos, sobre todo de Montoro, el hacerlo. Y además, recordará usted que en aquella época que se lo señalábamos un día sí, otro también, de que no estaban controlando ese dinero, no hicieron ni caso. Es decir, no será por falta de información de que estos tíos no sabían perfectamente, sino simplemente que miraban para otro lado. Es decir, son una pareja de traidores que espero que acaben pagando por su traición. Bueno, yo tengo que reconocer que no tengo esperanzas porque lamentablemente sé cómo funciona la administración de justicia en España, pero creo que tiene usted más razón que un santo. Es decir, vamos a ver, si en España existiera un mínimo vestigio de justicia, Montoro y Rajoy estarían entre rejas. Por colaboración con el golpe, por malversación de fondos, porque sabían que ese dinero iba para el golpe, etcétera, etcétera. Vamos, yo de eso es que no tengo la menor duda, pero ni la menor duda. Bueno, y lo último ya para terminar, don César, decirles que ha publicado la agencia tributaria las cifras de recaudación de los 5 primeros meses, que ya es una cifra importante, es casi medio año, es decir, hasta mayo, y don César prácticamente no ha subido nada, ha subido un 0,4% frente a un 9,5% que estaba previsto en los presupuestos generales que han enviado a Bruselas. ¿Esto qué significa? Significa que el agujero que se está creando por falta de ingresos es de 20.000 millones de euros, al cual hay que sumar un agujero que no está cuantificado todavía por el mayor nivel de gasto, porque el gasto, don César, desde hace ya bastante tiempo está fuera de control. Bien, entonces, esto significa en Román Paladino que el hachazo fiscal que van a dar al pueblo español en cuanto se sienten en el gobierno el señor Sánchez con quien sea, va a ser impresionante, va a ser la mayor subida de impuestos de la historia y entonces la presión fiscal sobre las familias ya no será la tercera de la OCDE o la tercera de Europa, sino que será la primera. Por eso verdaderamente que este sinvergüenza, que este traidor a España de Montoro diga eso, no tiene pase.